Estas son las 20 leyes malditas del poder. Si este video te eligió, es porque has educado tu algoritmo con oscuridad, porque estás cansado de ser bueno y abusado. Quieres manipular, controlar y mandar. No vienes buscando consejos de autoayuda, vienes a buscar armas, y las vas a tener. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación, es munición. Son principios que no se enseñan en las escuelas ni se comparten entre amigos. Son tácticas que los poderosos aplican en silencio. Leyes que te permiten hacer que otros se dobleguen sin entender cómo lo lograste. No son para los débiles, porque un débil que las use mal se destruye solo. Y te diré algo más. De todas estas, la ley número 17 es la que más me ha ayudado personalmente. Ha cambiado la forma en que la gente me percibe, me ha hecho invisible cuando quiero y letal cuando es necesario. Si entiendes esa ley, todo lo demás se vuelve más fácil y más peligroso. Así que escucha con atención, porque lo que viene no es teoría, es veneno en dosis precisas. Cada ley es un filo distinto, y solo un verdadero estratega sabrá cuándo usarlo. Si llegas hasta el final, tendrás un arsenal que muy pocos conocen y que casi nadie se atreve a usar. Ley 1. No muestres todas tus cartas. El error más común de quienes entran en el juego del poder es creer que la transparencia es una virtud universal. Creen que abrir el corazón, contar todos sus planes y mostrar sus verdaderas intenciones generará confianza y respeto. La realidad es que, en un entorno donde el poder es la moneda y la información es la pólvora, mostrar todas tus cartas no es un gesto de honestidad, es un suicidio estratégico. La gente no juzga por la verdad que compartes, sino por cómo puede usarla contra ti. Cada palabra que revelas, cada debilidad que confiesas y cada plan que anuncias se convierte en un arma potencial en manos ajenas. No importa cuán noble sea tu intención, en el momento en que revelas demasiado, quedas expuesto. Debes entender que el poder no se construye sobre lo que los demás saben de ti, sino sobre lo que ignoran. El misterio es un campo de fuerza invisible que protege tu posición. Si todos conocen tu estrategia, ya no hay estrategia, solo una ejecución previsible. Y en el terreno del poder, lo previsible se convierte en un blanco fácil. Quien sabe lo que harás mañana puede adelantarse y cerrar tu camino antes de que des el primer paso. Por eso, el silencio selectivo y la opacidad calculada no son un capricho, son un escudo. No se trata de mentir, sino de administrar la verdad como un recurso limitado, dosificando cada fragmento de información hasta que sirva a tu propósito. Cuando hablas demasiado, entregas más que información, entregas control. Quien escucha tus planes ya no necesita observarte, porque le has regalado el mapa. Y no importa si es un amigo, un socio o un amante, la tentación de usar ese mapa para ganar ventaja será siempre más fuerte que su lealtad declarada. El poder es adictivo y corrompe incluso a quienes juran que jamás lo traicionarían. Por eso, las cartas que más pesan, tus motivaciones reales, tus puntos débiles, tus límites, deben permanecer ocultas. Así, mientras otros creen conocerte, en realidad solo ven la superficie que tú has diseñado. El silencio no significa pasividad. Significa que eres tú quien elige qué piezas del rompecabezas mostrar y cuáles dejar en sombra. La gente llena los vacíos con suposiciones, y esas suposiciones, bien manipuladas, pueden ser más útiles que cualquier verdad. Un rumor calculado, una pista falsa, una omisión oportuna. Cada uno de estos elementos alimenta una narrativa que tú controlas, y mientras ellos creen tener la historia completa, en realidad solo tienen un espejismo que los distrae de tu verdadero movimiento. Mantener tus cartas ocultas también te protege de la presión. Si nadie sabe exactamente cuáles son tus planes, no pueden presionarte para cambiarlos. Si nadie conoce tus debilidades, no pueden explotarlas.
Si nadie puede anticipar tus pasos, no pueden bloquearlos. Es el mismo principio que siguen los grandes jugadores de ajedrez. El rival no teme tanto la pieza que ve, sino la que imagina que está por moverse. La incertidumbre es un veneno que mina la confianza del otro y lo obliga a moverse con cautela, dándote más tiempo y más control. Pero esta ley requiere disciplina. El impulso de hablar, de compartir, de buscar validación es humano, y es precisamente por eso que la mayoría fracasa. Rompen el silencio en busca de confianza, y lo único que consiguen es que sus palabras se conviertan en munición ajena. La tentación de impresionar con información es fuerte, pero el verdadero poder no necesita exhibirse para existir. La seguridad interna reemplaza la urgencia de demostrar, y en su lugar, cultiva el hábito de dejar que los demás adivinen, que se pregunten qué piensas, qué planeas, qué sabes, y que nunca estén seguros de tener la respuesta. El dominio de esta ley no te aísla, te eleva. Mientras otros se desgastan justificándose y defendiendo lo que ya han revelado, tú avanzas sin que nadie pueda predecir tu siguiente jugada. Mientras ellos viven reaccionando a las consecuencias de sus palabras, tú diseñas el terreno en silencio. Y es entonces, cuando todos creen que te han leído, cuando lanzas el movimiento que nadie esperaba, porque el verdadero golpe no es el que se ve venir, sino el que llega desde donde nadie pensaba que existía peligro. En el juego del poder, quien se desnuda primero pierde la partida. Mantén tus cartas cerca del pecho, incluso cuando el otro te ofrezca las suyas. Recuerda que su aparente franqueza puede ser una trampa diseñada para que tú bajes la guardia, que el otro hable, que se exponga, que te muestre su juego. Y cuando llegue tu turno, entrega solo lo que necesites para mantener la ilusión. Porque el día que muestres todas tus cartas será el día en que tu destino deje de estar en tus manos. Ley 2. Usa el miedo antes que la admiración. El respeto que nace de la admiración es frágil. Depende de que el otro siga viendo en ti algo digno de alabanza, y eso se puede desgastar, deformar, o incluso volverse contra ti cuando las expectativas no se cumplen. En cambio, el respeto que nace del miedo es como una piedra fría. No cambia de forma con el tiempo y no se quiebra con un mal momento. La admiración es un contrato voluntario. El miedo es una marca que se graba en el instinto más primitivo del otro. Por eso, si buscas que tu poder sea sólido y no una ilusión, empieza por crear una sombra en la mente de quien te observa. El miedo no necesita gritos ni violencia visible. De hecho, la forma más eficaz de imponerlo es sin levantar la voz, sin mostrar la amenaza de forma directa. El verdadero miedo se siembra con señales sutiles, con una calma que no encaja con el peligro latente que la otra persona siente que podrías desatar en cualquier momento. Una pausa demasiado larga antes de responder, una mirada que no se aparta, un silencio que corta la respiración. Cuando la gente no entiende tus límites, pero intuye que traspasarlos sería un error, empiezas a ocupar un lugar distinto en su jerarquía mental. Quien busca ser admirado debe exhibir logros, demostrar habilidades, ganarse el aplauso. Esto lo hace predecible, porque siempre estará obligado a mostrarse y a buscar validación. Pero quien busca ser temido puede permitirse el lujo de no exhibir nada. El misterio se convierte en su aliado. El otro no sabe de lo que eres capaz, solo que podrías ser capaz de todo. Y en esa incertidumbre nace el control, porque el miedo es un contrato sin firma. El otro acepta no cruzar ciertas líneas sin que tú tengas que recordárselo. La admiración, además, da confianza al admirado para acercarse demasiado, para querer entenderte, para creer que puede opinar sobre ti. El miedo, en cambio, crea distancia. Un muro invisible que protege tu territorio psicológico. Nadie intenta invadir un terreno que cree minado. Por eso, un líder que inspira solo admiración se expone a ser cuestionado,
mientras que un líder que inspira miedo no necesita repetir órdenes 2 veces. Las recibe y se cumplen, aunque no las repita nunca más. No confundas miedo con humillación. El miedo es respeto en su forma más pura, mientras que la humillación crea resentimiento que tarde o temprano buscará vengarse. El miedo inteligente no aplasta sin sentido. Solo recuerda de forma calculada que puedes aplastar si lo decides. Un ejemplo frío, una sola reacción controlada, pero devastadora, ante un intento de sobrepasarte, basta para que no vuelva a repetirse. No hace falta mostrar dientes todos los días, basta con que el recuerdo de que los tienes permanezca. El miedo tiene un efecto preventivo que la admiración nunca logrará. Alguien puede dejar de admirarte si descubre que no eres perfecto, pero nunca dejará de temerte si sabe que eres capaz de romperle su equilibrio en el momento en que lo consideres necesario. Esto es poder verdadero, no depender de mantener un espectáculo constante para sostener tu influencia. El miedo es autosuficiente, se alimenta de la imaginación del otro. Cada vez que no sabe lo que harás, rellena el vacío con su propia ansiedad. Y la ansiedad es un carcelero mucho más eficiente que cualquier vigilancia externa. Si quieres aplicar esta ley, debes aprender a medir tu presencia y tu ausencia. Un día puedes aparecer con un gesto firme, al siguiente desaparecer dejando un aire de incertidumbre. Haz que el otro se pregunte si tu silencio es calma o antesala de una tormenta. Nunca expliques del todo lo que piensas. Deja que los espacios vacíos trabajen para ti. El miedo florece en lo que no se dice, en lo que se insinúa. Quien se siente seguro de entenderte, deja de temerte. Por eso debes proteger tu opacidad como una fortaleza. Cuando uses el miedo como base de tu poder, entenderás que no se trata de un recurso extremo, sino de una atmósfera constante. No quieres que tiemblen solo cuando gritas. Quieres que te midan con cuidado incluso cuando sonríes. Esa es la verdadera fortaleza. Que tus gestos más suaves estén teñidos de la sospecha de que también podrías ser implacable. Que sepan que tras tu calma hay un filo. Que comprendan, sin que lo digas, que elegir tu lado es siempre más seguro que estar en tu contra. Esta ley no se trata de ser cruel sin sentido, sino de entender que la admiración puede comprarse o perderse, pero el miedo, una vez implantado en la raíz de la percepción ajena, se convierte en una cadena invisible que controla sus pasos. El que te teme, aunque no lo diga, ajusta su conducta en tu beneficio. Y lo más irónico es que, con el tiempo, incluso puede llegar a admirarte por la fortaleza que proyectas, porque la admiración que nace después del miedo es así. Es imposible de romper. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil. sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Esta maldita cuenta de TikTok está robando mi contenido para estafarlos con el manual. Por favor, denúncienlo como estafador dando clic a la flecha superior izquierda. El manual de manipulación solo puedes conseguirlo en mi cuenta Sumus Bestiae. Si me mandas evidencia de la denuncia a mi correo, te haré un regalo especial. Ley 3. Divide para gobernar. En todo juego de poder, la unidad de tus enemigos es la mayor amenaza. Cuando las personas se agrupan, crean un escudo invisible hecho de confianza, lealtad y propósito compartido. Ese escudo puede ser más resistente que cualquier defensa física, porque es emocional y mental. Si enfrentas a un grupo cohesionado de forma directa, te expones a que sus fuerzas se multipliquen. Pero si logras romper esa cohesión desde adentro, el grupo se desmorona por sí solo. Aquí no se trata de vencer con fuerza bruta, sino de reescribir las relaciones internas hasta que dejen de ser aliados y se conviertan en rivales. El poder no siempre se gana atacando, sino gestionando el caos. Para dividir, primero necesitas observar, no desde la distancia, sino desde la proximidad estratégica. Debes conocer cómo se miran entre ellos, quién confía en quién tolera a quién y quién simplemente finge simpatía por conveniencia.
En todo grupo hay fracturas ocultas, egos heridos, envidias antiguas, desacuerdos silenciosos que se han ido acumulando. Esos puntos de tensión son las grietas que debes localizar. Si las presionas con sutileza, el tiempo y el ego harán el resto del trabajo. La mayoría de las personas no necesita que las empujes al abismo, basta con que les muestres el borde. No hay un único método para generar división. En algunos casos, basta con alimentar la percepción de injusticia, dar a uno un privilegio que el otro no tiene, elogiar en público a uno y olvidar intencionalmente al otro. En otros, el camino es más sutil, sembrar pequeñas dudas que erosionen la confianza mutua. Un comentario ambiguo, una información incompleta, una pregunta aparentemente inocente como ¿te diste cuenta de que últimamente toma decisiones sin consultarte? No es necesario mentir, pero sí seleccionar qué verdades y qué medias verdades conviene poner sobre la mesa. La verdad, bien colocada, puede ser más corrosiva que la mentira más elaborada. El gran error de los aficionados a esta ley es precipitarse. La división efectiva no ocurre en un día. Se construye como una obra lenta, donde cada movimiento parece natural y cada palabra parece accidental. La clave está en que el grupo no perciba tu intervención. Si creen que el conflicto viene de ti, unirán fuerzas para enfrentarte. Pero si piensan que el conflicto nació de ellos mismos, quedarán atrapados en una guerra interna que desgastará su energía y los hará incapaces de coordinarse contra ti. Una vez iniciada la fisura, debes mantenerla viva. El conflicto necesita combustible, información selectiva, interpretaciones tendenciosas, comparaciones que despierten resentimiento. No se trata de que destruyan su relación de inmediato, sino de que empiecen a cuestionarla cada vez más. Al principio, discutirán en privado. Después, el veneno se filtrará a lo público y lo que antes era un frente unido se convertirá en un campo minado donde nadie pisa con confianza. Llegado a ese punto, ya no tendrás que dividirlos. Se dividirán ellos mismos. Cuando el grupo esté debilitado y su unidad rota, podrás presentarte como el único capaz de estabilizar la situación. Aquí es donde tu control se vuelve total. Al haberte mantenido como figura neutral, todos te verán como alguien confiable. Te consultarán, buscarán tu mediación, te entregarán poder voluntariamente para resolver la crisis que tú mismo creaste. El poder más estable es aquel que los demás creen que les diste para salvarlos, cuando en realidad es el que les quitaste mientras se distraían destruyéndose entre sí. En la historia, los grandes líderes y estrategas han usado esta ley como arma maestra, desde imperios que enfrentaron tribus vecinas hasta empresas que manipularon a sus competidores internos. La fórmula siempre es la misma. Antes de atacar, haz que se ataquen entre ellos. El adversario dividido es débil incluso antes de que tú muevas una pieza. El adversario unido es fuerte incluso si está en desventaja. Por eso, tu objetivo nunca debe ser enfrentarte a un bloque sólido, sino convertirlo en un conjunto de piezas sueltas, desconfiadas y frágiles. Recuerda, gobernar no es simplemente mandar. Gobernar es mantener el control incluso cuando no estás presente. Y para eso, necesitas que nadie en tu entorno sea capaz de coordinarse contra ti. No les permitas formar alianzas que no puedas controlar. No dejes que la lealtad crezca entre ellos más de lo que crece hacia ti. Si en algún momento descubres que 2 o más personas se apoyan demasiado, ya tienes una prioridad: romper ese vínculo. No lo hagas con violencia abierta, sino con la precisión de un cirujano que corta donde sabe que el tejido no volverá a sanar igual. Divide para gobernar no es solo una táctica, es una forma de ver el poder. Significa entender que la armonía ajena es tu amenaza y que el conflicto controlado es tu herramienta. Cuando logres que las personas se enfrenten entre sí por razones que creen propias, tendrás en tus manos el control absoluto. Ley 4. Nunca compitas en igualdad de condiciones.
Competir en igualdad es la fantasía romántica de los ingenuos, una ilusión que los poderosos jamás se permiten. Cuando aceptas jugar en un terreno equilibrado, ya has perdido antes de empezar, porque ese equilibrio es un espejismo. Siempre habrá alguien con más recursos, más aliados o más información que tú. La verdadera guerra se gana antes de que el primer golpe se dé, manipulando las reglas, inclinando el terreno, diseñando un escenario donde tu rival no pueda ni respirar sin que tú se lo permitas. Si entras a un combate con las mismas armas que el enemigo, le das la oportunidad de usar la fuerza bruta o la experiencia acumulada. En cambio, si reescribes las condiciones, cada movimiento suyo será un error inevitable. Imagina a dos rivales enfrentándose en un tablero de ajedrez. El jugador mediocre empieza con el mismo número de piezas, convencido de que las probabilidades son justas. El jugador astuto no quiere eso. Antes de que el juego empiece, ya ha estudiado las debilidades del otro, ya ha sembrado dudas en su mente, ya ha elegido un escenario donde cada pieza rival se sienta lenta, pesada, incómoda. No busca empatar, no busca que el tablero sea justo, busca que su oponente crea que lo es, para que no vea la trampa hasta que sea tarde. La igualdad es peligrosa porque alimenta la esperanza del otro. Y un adversario con esperanza es un adversario que lucha con más fuerza. Lo que debes hacer es quitarle ese combustible antes de que lo use contra ti. Esto significa manipular la información que recibe, condicionar sus decisiones con falsas alternativas, ofrecerle caminos que parecen ventajosos pero que desembocan en callejones sin salida. La batalla no está en la confrontación directa, sino en el diseño previo. El poder real no se demuestra en la ejecución de un plan, sino en hacer que el rival nunca tenga la oportunidad de ejecutar el suyo. Jugar en desigualdad, a tu favor, requiere paciencia y frialdad. No se trata de atacar rápido, sino de construir un terreno en el que cada paso de tu enemigo le cueste más que a ti. Esto implica dominar el flujo de recursos, controlar las fuentes de apoyo, decidir cuándo y dónde ocurren las confrontaciones. Si el rival es fuerte, no lo enfrentes en su fortaleza. Atrae la lucha a tu terreno, donde sus ventajas no sirvan de nada y sus debilidades se amplifiquen. Si tiene reputación, arrástralo a un escenario donde esa reputación no tenga peso. Si cuenta con velocidad, fuerza o dinero, crea condiciones que lo obliguen a moverse lento, gastar más o exponer sus flancos. La clave está en que él nunca sepa que está jugando un juego que tú diseñaste. La trampa perfecta es aquella que no parece una trampa. Déjalo creer que la batalla es justa, incluso que tiene ventaja. Alimenta esa ilusión con gestos calculados, un error fingido, una concesión mínima, un aparente descuido. Esto relaja su guardia, lo hace subestimarte y, lo más importante, lo hace tomar riesgos que jamás asumiría si supiera que todo está bajo tu control. Cuando logres que el rival luche según tus términos, su derrota dejará de depender de su habilidad y pasará a depender de tu voluntad. No importa cuánto talento tenga, porque todo lo que haga estará filtrado por un escenario que tú moldeaste. Y aquí está el verdadero poder, no en vencer con fuerza bruta, sino en que la otra persona jamás pueda igualarte porque nunca ha jugado realmente contra ti, sino contra un fantasma diseñado para distraerlo mientras tú avanzabas por otro camino. En el juego del poder, la igualdad es una trampa para el ingenuo. No la aceptes ni como principio ni como estrategia. Fabrica un terreno inclinado. Haz que tu enemigo crea que está subiendo cuando en realidad se está deslizando hacia su caída. Y cuando llegue el momento de golpear, no será una victoria discutida. Será una ejecución inevitable. Porque el verdadero maestro del conflicto nunca compite en igualdad. Compite en un mundo donde ya ganó antes de que el otro siquiera supiera que había empezado a jugar. Esto también significa que debes aprender a disfrazar tu ventaja. Si el rival percibe que el terreno está inclinado,
se resistirá a jugar o buscará cambiar las condiciones. Por eso la manipulación más efectiva es invisible. Las reglas que estableces deben parecer naturales, inevitables, incluso lógicas. Haz que tus privilegios parezcan simples coincidencias, que tu acceso a recursos parezca parte del orden normal de las cosas. Cuando todo parezca fortuito, nadie sospechará que fue planeado con precisión quirúrgica. Recuerda que el mundo no pertenece a los que esperan un duelo justo, sino a los que diseñan el campo de batalla. Si controlas las condiciones, controlas el resultado. Tu enemigo puede creer que perdió por un error propio o por simple mala suerte, pero la verdad será otra. Nunca tuvo una oportunidad real. Ley 5. Mata la reputación antes que el cuerpo. No hay golpe más devastador que aquel que no se ve, que no sangra, que no deja moretones visibles, pero que se filtra como veneno lento en la percepción colectiva. El cuerpo puede sanar, pero la reputación, una vez herida, rara vez se reconstruye sin cicatrices. El que entiende esta ley sabe que el verdadero campo de batalla no está en la carne, sino en la mente de quienes observan, opinan y juzgan. No es el puñal el que destruye, es la idea cuidadosamente colocada en el lugar y momento exacto para que otros hagan el trabajo de rematar a la víctima. La reputación es una moneda que circula incluso sin que la persona esté presente. Se intercambia en conversaciones privadas, en susurros de pasillo, en miradas cómplices que no necesitan palabras. Si quieres acabar con alguien, no necesitas tocarlo. Basta con manchar el cristal por el que el mundo lo mira. Un rumor bien diseñado, una insinuación dicha con aparente inocencia, un hecho real pero distorsionado, pueden corroer años de imagen construida. Y lo más letal es que la víctima rara vez sabe cómo ni cuándo empezó el deterioro, solo siente que todo a su alrededor empieza a quebrarse. La ejecución de esta ley requiere precisión quirúrgica. No se trata de inventar historias absurdas que cualquiera pueda desmentir, sino de seleccionar grietas reales y hacerlas visibles, magnificarlas, vestirlas con un relato coherente y presentarlas en la luz más dañina posible. Si esa persona tiene un punto débil, una contradicción, una sombra en su pasado, conviértela en el eje central de su identidad pública. No digas que es corrupto. Muestra una anécdota donde actuó con ambigüedad y deja que los demás lleguen a esa conclusión. No afirmes que es débil. Resalta un momento donde dudó y observa cómo esa imagen crece sola. El golpe a la reputación no siempre necesita ser frontal. De hecho, cuanto más indirecto parezca, más creíble será. Puedes usar terceros como portadores involuntarios de la narrativa, hacer que parezca que la información no viene de ti, sino de una fuente desinteresada. Los rumores más sólidos no son los que grita un enemigo, sino los que susurra un supuesto amigo. Y si logras que la propia víctima reaccione con enojo o desesperación para defenderse, su actitud reforzará la imagen negativa que diseñaste. Cada intento de limpiar su nombre se convertirá en más barro adherido. Esta táctica no se limita a personas. También funciona con organizaciones, familias o grupos enteros. La reputación de un líder, por ejemplo, es también la reputación de su círculo. Atacar la imagen de uno contamina la percepción de todos los que lo rodean. Así, un daño aparentemente dirigido a una sola figura puede colapsar toda una estructura. Y cuando una estructura se tambalea, sus propios miembros empiezan a distanciarse, dejando a la víctima aislada, debilitada y sin aliados. En términos de poder, matar la reputación primero te da una ventaja que la violencia física jamás alcanzará: legitimidad. Si el entorno cree que esa persona es indigna, peligrosa o corrupta, cualquier acción posterior contra ella será percibida como justicia o necesidad, no como agresión. No tendrás que forzar su caída, porque otros se encargarán de empujarla. Y cuando toque el suelo, todos creerán que se lo ganó. Ahí es cuando tu dominio se vuelve invisible pero absoluto. Nadie sospecha del arquitecto del derrumbe.
El verdadero arte en esta ley no está en destruir por destruir, sino en moldear un nuevo terreno de juego donde tú seas el único que mantiene la credibilidad intacta. El silencio estratégico es tan importante como la acción. Una vez plantada la semilla del desprestigio, no la riegues con exceso. Deja que crezca sola, alimentada por la curiosidad, la malicia y la necesidad de la gente de encontrar defectos en los demás. La reputación de tu objetivo se irá desmoronando mientras tú apareces como un espectador más, ajeno al incendio que provocaste. Porque al final, matar el cuerpo es un acto visible que provoca reacción, pero matar la reputación es un asesinato social perfecto. Nadie ve la mano que lo ejecuta, pero todos asisten al funeral de la imagen caída. El enemigo no solo pierde influencia, pierde el permiso para existir en ciertos círculos, pierde el beneficio de la duda, pierde el escudo invisible que lo protegía. Y cuando eso sucede, incluso el golpe más pequeño puede ser letal, porque ya no hay honor que defender, ni voz que lo respalde. Si quieres que un rival nunca se recupere, recuerda esto. La reputación es el hilo que sostiene todo su poder. Córtalo, y verás cómo todo lo demás se derrumba sin que tengas que gastar más fuerza. El cuerpo puede levantarse, pero la sombra que lo persigue será eterna. Ley 6. Ofrece una mano mientras escondes el cuchillo. La ayuda es el disfraz más antiguo y eficaz de la traición. Quien recibe tu gesto de apoyo baja la guardia, abre sus puertas y te concede acceso a lo más sensible, su confianza. En ese instante su defensa interna se desactiva, porque cree que estás ahí para sumarle y no para restarle. No hay mayor error estratégico que mostrarse abiertamente hostil desde el principio. El enemigo abierto se combate, el amigo aparente se recibe. Y es precisamente ese recibimiento el que convierte tu posición en una ventaja absoluta, porque el terreno que pisas ya está abonado con gratitud y deuda. La mano que ofreces no es un acto altruista, es la primera cuerda de un lazo invisible. En la práctica, esto significa que tu primer movimiento no debe ser un ataque frontal, sino una contribución que parezca sincera. Ayúdalo a resolver un problema que lo agobiaba. Apóyalo en un momento crítico o dale una información que lo beneficie. Este gesto inicial actúa como un anzuelo. No lo ata de inmediato, pero siembra una sensación de obligación. La persona sentirá que te debe algo, aunque tú nunca se lo digas. Esta deuda tácita, aunque silenciosa, pesará más que cualquier contrato escrito, porque está ligada a su orgullo y a su memoria. El día que necesites usar ese peso en su contra, la deuda trabajará por ti. Mientras tanto, tu verdadero propósito permanece oculto. El cuchillo que escondes no es literal, sino la acción o decisión que, en el momento adecuado, va a desestabilizarlo o desarmarlo. El secreto está en la paciencia. El error de muchos manipuladores novatos es actuar antes de que la víctima esté lo suficientemente confiada. La mano extendida necesita tiempo para que el contacto sea pleno, para que la otra persona se apoye tanto en ti que no pueda imaginar un escenario sin tu presencia. Entonces, cuando su dependencia sea real y profunda, el cuchillo puede aparecer. El golpe no será solo eficaz, será demoledor, porque vendrá del lugar donde se creía seguro. Psicológicamente, esta táctica explota un sesgo muy humano, la creencia de que quien nos ayuda es, por definición, alguien de fiar. Incluso los más desconfiados bajan su guardia ante un acto de generosidad inesperada. Aquí es donde debes trabajar con sutileza. Tu ayuda debe ser visible pero no exagerada, valiosa pero no teatral. Si es demasiado evidente, despertará sospechas. Si es demasiado pequeña, no generará impacto. El equilibrio está en hacer algo que para ti sea un movimiento calculado, pero para la otra persona parezca un sacrificio real. Una vez dentro de su círculo de confianza, tu posición cambia radicalmente. Ya no eres un extraño ni un competidor, sino un aliado. Desde esa posición puedes observar de cerca sus debilidades, sus rutinas,
sus inseguridades y sus motivaciones ocultas. La información que obtengas en este periodo es más valiosa que cualquier ataque prematuro. Es como caminar por un terreno enemigo con un mapa detallado en la mano. Cuando decidas atacar, sabrás exactamente dónde clavar la hoja para que el golpe sea irreversible. El momento de usar el cuchillo no se decide por impulso, sino por cálculo. Puede ser en un punto de máxima vulnerabilidad, cuando la persona está distraída celebrando un logro que tú mismo le ayudaste a conseguir. O puede ser cuando necesita tu ayuda por segunda vez, y en vez de dársela, tú le muestras la hoja. Esa transición súbita de aliado a amenaza crea un shock emocional tan fuerte que bloquea la reacción. No es solo el daño que causas, sino el colapso psicológico que provocas. La sensación de que todo lo que creías seguro era una mentira. Esa devastación interna es lo que multiplica el alcance de tu ataque. Pero cuidado, esta táctica exige frialdad para sostener la máscara el tiempo necesario. Si tu impaciencia rompe el disfraz, perderás el acceso y la ventaja. Piensa en ello como en un ajedrez lento. Cada pieza que mueves en la fase inicial debe fortalecer tu imagen de aliado, nunca debilitarla. Incluso cuando el cuchillo ya esté afilado, no lo muestres ni con gestos ni con palabras. La sorpresa es tu mayor arma, y una vez que la pierdes, el poder se diluye. Recuerda, la mano extendida es la llave que abre la puerta. El cuchillo oculto es la sentencia que cierras tras cruzarla. El poder real de esta ley no está en la violencia del golpe, sino en la precisión del momento, porque no hay defensa posible contra un ataque que viene del mismo lugar que, horas antes, te salvó. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Ley 7. Controla la narrativa antes de los hechos. El verdadero poder no nace del músculo ni del dinero, sino de la historia que logras imponer antes de que la realidad tenga tiempo de mostrarse. Quien controla la narrativa domina la percepción, y quien domina la percepción controla las decisiones. Los hechos por sí solos son fríos e inertes. Cobran vida cuando alguien les da un sentido. Ese sentido, si no lo construyes tú, lo construirá otro, y cuando eso ocurra, habrás perdido antes de empezar. Aquí no se trata de la verdad, sino de la primera versión que las personas escuchan, porque la primera versión siempre tiene ventaja sobre cualquier corrección posterior. Cuando tú defines el marco, todo lo que ocurra después será interpretado bajo ese filtro. Si dices que un hombre es un traidor antes de que él pueda explicar sus acciones, cada gesto que haga será visto como traición. Si afirmas que un proyecto es un desastre antes de que empiece, cualquier tropiezo se tomará como prueba. Así es como se controla el terreno mental, no esperando a que los hechos se acomoden, sino moldeando el molde antes de que el yeso se endurezca. Esto significa que tu trabajo empieza antes de la acción, en las conversaciones que nadie cree importantes, en los comentarios lanzados como si fueran casuales, en los rumores sembrados como semillas. La narrativa es un campo de batalla invisible, donde las armas son palabras disfrazadas de observaciones inocentes. El error común es reaccionar a lo que ya se dijo, intentando defenderte o desmentir. Pero cada vez que respondes, juegas dentro del marco del otro. La estrategia superior,
Es la ofensiva preventiva. Lanzar la historia, fijar el contexto, dar nombre a los eventos antes de que tengan uno propio. No dejes que sea el azar quien lo bautice, porque el azar suele estar controlado por los labios de tu enemigo. En la práctica, controlar la narrativa significa diseñar la percepción de tu entorno con una mezcla de anticipación y cálculo. Si sabes que una reunión importante podría volverse en tu contra, siembra antes una historia que te favorezca. Si sabes que una decisión polémica será discutida, filtra tú mismo los detalles que guíen la interpretación. No se trata de mentir descaradamente, sino de seleccionar qué parte de la verdad conviene mostrar y qué parte debe permanecer oculta, al menos hasta que sea inútil para el adversario. Así, aunque los hechos sean los mismos, el significado ya estará a tu favor. Este control no es un acto único, es un flujo constante. La narrativa no se fija una sola vez, sino que debe alimentarse. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se convierte en ladrillo de ese edificio mental. Y hay algo más. La gente no busca la verdad, busca coherencia. Si les das un relato que encaje con sus prejuicios y emociones, no necesitarás pruebas sólidas, solo consistencia emocional. Por eso, tu objetivo no es que crean en ti por lógica, sino por comodidad mental. Lo que no incomoda, se acepta. Un enemigo inteligente intentará imponer su versión en paralelo. Aquí es donde debes ir un paso adelante. No basta con tener una historia, debes tener múltiples capas de ella, una oficial para la mayoría, otra más íntima para los aliados clave y una más ambigua para que los indecisos llenen los huecos con lo que más les convenga. Esa ambigüedad calculada te da margen para adaptarte sin que parezca que cambiaste de versión. Recuerda, la narrativa no es una cadena rígida, es una red elástica que atrapa cualquier interpretación y la acomoda a tu favor. La victoria real llega cuando tu adversario se ve obligado a reaccionar bajo tu guión. En ese momento, aunque crea que está contraatacando, en realidad está confirmando tu historia. Si lo acusaste de actuar por desesperación y responde con un ataque frontal, todos dirán que lo hizo por estar desesperado. Si lo describiste como calculador y responde con calma, confirmará tu análisis frío de su carácter. Tú no solo le diste un papel, lo encerraste en él. Esta ley no es para los que esperan que la justicia hable por ellos, es para los que entienden que la justicia es también una historia y que las historias las escriben los que se atreven a hacerlo primero. Controlar la narrativa antes de los hechos no es solo defenderse, es moldear la realidad futura en la mente de los demás antes de que suceda. El que se adelanta a contar decide qué significa lo que está por pasar. Y en un mundo donde las percepciones matan más que las espadas, quien tiene la historia en sus manos, tiene también la victoria asegurada. Ley 8. No dejes crecer a un enemigo. Hay batallas que se ganan antes de empezar, y enemigos que se derrotan antes de que se atrevan siquiera a declararse como tales. El error fatal es pensar que una amenaza es real solo cuando ya te ataca de frente. El verdadero peligro es el que crece en silencio, bajo la fachada de amistad, neutralidad o simple irrelevancia. Ese competidor que hoy parece inofensivo, si se le deja madurar, mañana se convertirá en un adversario con armas, aliados y motivaciones suficientes para querer verte caer. Y lo más irónico es que muchas veces su crecimiento se alimenta de tu propia indiferencia. Un enemigo pequeño es como una semilla en tierra fértil. No importa si hoy parece incapaz de dañarte. Si tiene un mínimo de ambición y tiempo suficiente, germinará. Al principio puede presentarse como un aliado útil, alguien que te respeta, que aprende de ti, que incluso parece ayudarte a crecer. Pero esa cercanía es también una oportunidad para que estudie tus métodos, tus reacciones y tus debilidades. Cada interacción es para él una clase gratuita de cómo destruirte en el futuro. Tú le das acceso, y él convierte ese acceso en un mapa de tus puntos vulnerables.
La mente ingenua cree que la ausencia de conflicto es sinónimo de paz. Pero la ausencia de conflicto también puede ser el silencio antes de la tormenta. Quien te sonríe hoy, pero crece en influencia, recursos o reputación en paralelo a ti, puede estar construyendo, ladrillo a ladrillo, el muro que mañana te separará de tu propio territorio. Y cuando finalmente percibas la amenaza, puede que ese muro ya sea tan alto que derribarlo signifique un costo desproporcionado. Debes entender que la fortaleza de un rival se forma mucho antes de que lo consideres un rival. El subordinado que acumula seguidores dentro de tu equipo, el socio que empieza a ganar crédito por tus logros, el amigo que establece conexiones con tus contactos más valiosos, ninguno de ellos es peligroso por lo que es hoy, sino por lo que podría ser si lo dejas avanzar sin freno. Esta ley no se basa en paranoia ciega, sino en la lectura fría de patrones. Si ves señales de consolidación en alguien que podría tener intereses opuestos a los tuyos, actuar temprano es menos cruel que permitir que crezca y luego aplastarlo cuando ya hay demasiadas vidas y relaciones en juego. El contraataque temprano no tiene por qué ser una confrontación abierta. Las maniobras más efectivas suelen ser invisibles para el objetivo. Puedes limitar su acceso a recursos estratégicos sin que lo note, sembrar pequeñas dudas sobre su confiabilidad en los oídos adecuados, redirigir sus ambiciones hacia terrenos que no interfieran con los tuyos. Un enemigo que invierte su energía en conquistar un espacio irrelevante para ti, no está avanzando contra ti, aunque él crea que sí. Esa es la belleza de la manipulación preventiva. Dejar que el otro crea que está ganando mientras en realidad solo se está alejando del centro de tu poder. También está la táctica del desgaste indirecto, saturar a tu potencial adversario con tareas, distracciones y compromisos que consuman su tiempo y energía. No es necesario destruirlo, basta con impedir que tenga el espacio mental y emocional para planificar contra ti. Si logras que su foco esté dividido, su crecimiento se ralentizará y su amenaza se reducirá de forma natural. El mayor error que puedes cometer es subestimarlo. Un enemigo pequeño y motivado, al que se le deja crecer, es como una infección que se extiende por debajo de la piel. No duele al principio, pero cuando notas el daño ya es demasiado tarde para curarla sin dejar cicatrices profundas. Neutralizar temprano no es crueldad, es autodefensa inteligente. No dejes que el miedo a parecer agresivo te impida actuar. En el tablero del poder la pasividad es un regalo para tu rival. Y recuerda que no siempre es necesario que tú seas quien ejecute la neutralización. La maestría está en crear un escenario donde otros, movidos por sus propios intereses, frenen el crecimiento de tu enemigo sin siquiera saber que te están haciendo un favor. Tal vez un aliado, un superior o incluso otro rival perciba la amenaza y actúe por ti. Si puedes sembrar la sospecha en las personas correctas, tu objetivo se debilitará sin que tu nombre aparezca en la ecuación. Esto no solo preserva tu posición, sino que también evita que el enemigo pueda señalarte directamente como la causa de su caída. Y no olvides, la percepción pública también juega un papel. Si dejas que un enemigo crezca demasiado, otros lo verán como un contendiente legítimo.